el pecado de la incredulidad. Algunos creen que el primer pecado que se cometió aquí en la tierra, porque decíamos en un mensaje anterior que el primer pecado se cometió allá arriba en el cielo, cuando Luzbel quiso ser como Dios, el primer pecado. Pero ya en esta tierra, cuando ya está el hombre, bueno, pues todos le echamos la culpa a Eva, pero Eva era lo mismo que el hombre. Eran seres humanos y se hizo presente no solamente un pecado, porque consideran que Eva solamente cometió el pecado de la desobediencia junto con Adán, pero hay dos pecados antes de la desobediencia, y precisamente es la incredulidad. Cuando Satanás le dice: ¿con qué Dios te dijo? Pues no, él sabe que si comes vas a ser como él. Y llegó esa incredulidad. Ese pecado es un pecado muy grave que sigue hoy vigente. Todos los que no creen la palabra de Dios se convierten en incrédulos. Para eso fue escrita, para que creyendo. Pero los incrédulos no creen. Y ese fue el primer pecado, la incredulidad. Después vino la codicia, porque, bueno, si voy a ser como Dios, pues me lo como. Y se desobedeció. Esos tres pecados a veces pasan desapercibidos, pero ahí están claramente descritos en la palabra de Dios. El Señor le da la palabra a sus criaturas y no creyeron. Ese pecado de la incredulidad lamentablemente sigue muy fuerte, porque mencionábamos de los 7,000 millones de personas que habitamos el mundo, tan solo las 3 grandes religiones del mundo, pues yo calculo que ya ahí hay como 6,000 millones de personas. Este pasaje de Juan 20, tiene un contexto que va desde el Juan 1. Y es algo curioso ver cómo este evangelio empieza con la divinidad de Cristo, porque en Juan 1 dice que aquel verbo estaba con Dios. Y ese verbo era Dios. Verbo con mayúscula y Dios con mayúscula. Y lo remarco porque hay Biblias apócrifas que ponen el verbo cambiándolo por palabra y Dios con minúscula. O sea, son politeístas porque creen en un Dios menor. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña claramente que es un Dios todopoderoso, el alfa y el omega. Y así comienza el contexto de Juan del capítulo 20. Es muy hermoso ir viendo los capítulos de Juan, porque va uno encontrando cómo el Señor se manifiesta de una manera maravillosa. Le llaman también el libro de las señales, porque hay 7 señales muy importantes que el Señor manifiesta en este libro. Pero el Señor estuvo anunciando a sus discípulos, aparte de darles la paz, que dijo muy claramente que no es como el mundo la da, sino era una paz divina, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aparte, el Señor promete en este libro de Juan que Él se iba a ir y que no íbamos a quedar huérfanos y que después iba a regresar. Y es en ese pasaje donde el Señor glorifica al Padre porque sabe que su tiempo ha llegado. En este libro encontramos en este capítulo precisamente la postura de Tomás, uno de los discípulos del Señor, pero también el contraste de Pedro, que él manifestó que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, y vemos
horas más tarde negando al Señor Jesús. Este es un contexto del capítulo 1 al 21 para poder entender este capítulo 20 desde el versículo 19 al 23. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Es muy importante, hermanos, ver toda la información que Dios cambia a partir de la resurrección de Cristo, y es precisamente el primer día de la semana el que cobra la importancia para hacer un séptimo día. En este caso llega la noche de ese primer día. ¿Qué día es? Domingo. ¿Y dónde están los discípulos? Bueno, pues estaban llenos de miedo y estaban en un lugar encerrados, y en el momento en que Jesús aparece en medio de ellos con la puerta cerrada, diciéndoles: paz a vosotros. Este saludo implica esa paz que solamente la puede dar Dios, una paz que viene de Él, una paz que sobrepasa el entendimiento. Pero 3 veces les da esta paz, y cuando llega también a ver a Tomás, vuelve el Señor a usar esta misma palabra, dando la paz, porque Él es nuestra paz, la verdadera paz, no la paz que el mundo entiende, como acabo de mencionar, sino la paz del mundo es pasajera, es efímera. Puede estar ahorita en casa totalmente en paz, viendo su televisión, tomando lo que él gusta, parece que está en total paz. Pero esta paz de Dios es cuando viene el perdón de nuestros pecados. Es la verdadera paz que podemos tener cuando Dios perdona nuestros pecados y tenemos esa tranquilidad de que nosotros no tendremos parte en la condenación eterna. Por eso el mensaje de salvación es tan importante que lo pueda entender todas las personas. Esta paz es un regalo de Dios que no tiene precio, tanto inalcanzable como el que nada pide a cambio de. No nos pide el Señor absolutamente nada para darte este regalo de la paz que solamente Él nos puede dar. Aparece estando la puerta cerrada. Cabe hacer mención que el cuerpo que ahora tiene el Señor es un cuerpo con características diferentes. Un cuerpo que se podía observar sus heridas. Un cuerpo que se podía comprobar que tuvo una resurrección de cuerpo, porque es reconocible ese cuerpo por los discípulos. Y era un cuerpo espiritual, pero también podía comer, porque en Lucas 24 ahí nos dice que el Señor les pidió algo de comer y el Señor comió. Esto es algo misterioso, pero es algo que se dará también en nosotros. Un cuerpo resucitado que es como el nuestro, pero también no es como el nuestro. En ese momento es un cuerpo espiritual muy diferente al que estaba antes de que el Señor fuera crucificado. Un cuerpo como el nuestro, pero no como el nuestro. Pareciera como que hay una contradicción, pero es solamente a través de la resurrección de Cristo que puede entonces Él penetrar la pared, pasar y poder llegar ante la mirada de miedo, de por sí que estaban temerosos porque se los iban a llevar al mismo destino que su maestro, y entonces se escondieron. Pero lo primero que el Señor les dice es: paz a vosotros. ¿Y sabe por qué da este saludo? Porque la única manera para que usted tenga paz con Dios es cuando Él muere por sus pecados y usted entiende su miserable vida, su miserable ser lleno de pecado, corrupto, y que así está la mayoría de la gente. No importa la religión que abrace, están muertos para Dios.
Se necesita la resurrección de Cristo para poder entonces tener la verdadera paz que solamente Él da. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y ese es el saludo que da. Ha hecho las paces con ellos. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que murió. Él es el que resucitó. Él es el que pagó. Él es el que canceló mi deuda. Entonces nos saluda: paz a vosotros. Y así como me envió mi Padre, dice la Escritura, así también yo los envío. Él sabía dónde los iba a enviar. Dice la palabra de Dios, versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Le reconocieron. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjense de qué manera tan importante está escrita la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza, una cosa, no tendría por qué ponerle el artículo personal de Él. Él es para definir a una persona. Y dice el Señor aquí: recibid el Espíritu Santo. Y el Señor allí está nuevamente delegando tanto su autoridad como este propósito para los que los quería enviar. Es por eso que los reviste de un poder especial a ellos, un poder que incluso tiene la experiencia de resucitar a un muerto, de curar. Hoy los que hagan esto están fuera del contexto bíblico. Por más que te sientas cercano a Dios, por más que tú creas ser consentido de Dios, ese es un término que escucho a menudo de personas pues un poquito soberbias, pero dicen que ellos son consentidos de Dios porque los trata de maravilla. Y como son consentidos de Dios, entonces tienen hasta poderes diferentes a los demás, porque son elegidos, porque son seleccionados para eso. Pero los dones cesaron con los apóstoles, como también los apóstoles cesaron con la iglesia que el Señor estableció y que puso el fundamento en los apóstoles. Cuando alguien construye y pone un fundamento, edifica. Pero no puede venir alguien después de 2000 años para decir: ya está un fundamento, pues ahora yo pongo otro sobre esa construcción y yo otra vez pongo otro fundamento. Eso es lo que hacen los falsos apóstoles. Y hay que gritarlo, porque hemos estado viviendo una mentira del demonio multiplicada por miles de congregaciones donde se han desviado de la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y por eso estamos llamados para levantar la voz y decir: eso es falso. El fundamento es uno, lo puso el Señor una vez y fue sobre la doctrina de los apóstoles. Y los dotó de un poder especial para poder salir de ese cuarto donde estaban atemorizados. Y una vez que el Señor sopla en ellos, como al principio, cuando estaba inerte la materia que era la tierra, dice el Señor que sopló aliento de vida y aquel hombre de tierra se levantó porque tuvo un soplo de vida. Aquí nuevamente el Señor hace lo mismo, sopló en ellos y les dice: tomad el Espíritu Santo. Dios mismo obrando en los discípulos, temerosos, confundidos, escondidos, encerrados en un cuarto, llenos de miedo. Ahora ya no les debe importar si hay peligro. Ahora tendrán la fuerza para levantarse, para abrir la puerta, para poder salir y empezar a proclamar lo que han visto ahora: a un Cristo resucitado, transformado, diferente, maravilloso, lleno de amor y de paz para los que el Señor hace la paz con los que Él quiere. Por eso el Señor les dice la autoridad que les está dando nuevamente:
a los que les remitieres sus pecados, les son remitidos, a los que se los retuvieres, les son retenidos. Y esto concuerda con aquella delegación de autoridad que el Señor le da a los discípulos cuando el Señor les dijo: esta es la autoridad que delego para la futura iglesia. Todo lo que ates aquí en la tierra, yo lo ato en los cielos. Y todo lo que ates aquí, lo desates en la tierra, yo lo desato en los cielos. Porque la iglesia es de Cristo. Porque Él es el jefe, Él es la cabeza, es la autoridad. Y nosotros somos humildes siervos que no debemos desviarnos de la sana doctrina de Jesucristo. El pecado, hermanos, de la incredulidad es un pecado que agobia a la humanidad entera. No es tanto el pecado no poder ver la verdad, sino rehusar a Cristo como resucitado. Este es el pecado que tiene la gente: rehusar seguir a Cristo, rehusar aceptar a Cristo como resucitado. Y por eso el Señor les da este poder especial a sus discípulos, para que salgan y proclamen con el poder de su Espíritu a un Cristo resucitado, a un Cristo que cambia la vida, a un Cristo que es necesario ir y dar testimonio, aunque algunos lo van a rechazar, algunos se van a seguir mofando. Tenemos amigos, no les importa, no quieren, no lo necesitan, son sabios en su propia opinión, no se reconocen ni pecadores ni malos. Al contrario, son personas que dicen: yo no le hago un daño a nadie, no me meto con nadie, yo no robo, yo no mato, entonces yo estoy bien. Estás bien muerto para Dios, como decíamos en el mensaje de la mañana. Así es que el Señor dota de un poder especial a sus discípulos para que salgan ahora con ese poder del Espíritu para ir y proclamar a un Cristo vivo, resucitado, que fue lo que ellos alegremente pudieron ver. Dice el versículo 20: se regocijaron viendo al Señor. Yo te pregunto si tú vives una vida de gozo viendo todos los días al Señor. Decía en una clase alguien que Dios no existe, y decía el joven que sí creía en el Señor: yo hablé hoy en la mañana con él. Entonces es importante ver a Cristo alegres, gozosos, sin ninguna duda, ciertos y firmes y fuertes en la palabra de Dios, para salir cada uno y predicar a ese Cristo resucitado. Esto le costó la vida a aquellos discípulos. No me importa si nos cuesta la vida, pero ni un paso atrás. Necesitamos ir adelante predicando a un Cristo resucitado y que pronto viene por la iglesia, por su iglesia, no por las iglesias. Viene por su iglesia. Y en el mensaje de la mañana mencionaba las 3 características de la iglesia verdadera de Jesucristo, y que eso nos lo dice su bendita palabra. Así es que dice aquí la palabra de Dios: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, nuevamente aquí viene el primer día de la semana. Si esto que acabamos de leer, cuando aparece el Señor siendo el primer día de la semana, 8 días después, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, esa noche el Señor se aparece a los discípulos espantados. A los 8 días se le aparece a los discípulos y le dijeron: hemos visto al Señor. Y él dice: no, si no veo y lo toco, no puedo creer lo que ustedes me dicen. Y 8 días después, dice aquí, que estaban otra vez los discípulos dentro, y estaba entonces Tomás. Jesús estando las puertas cerradas, nuevamente se pone en medio de ellos
y les dice: paz a vosotros. Y luego se dirige al incrédulo de Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Y esta es la gran diferencia de lo que hay en el mundo: los que creemos en un Cristo vivo y resucitado, y los que son incrédulos, que no les importa absolutamente nada, que te tiran de a loco, que desprecian no el mensaje que uno les da, no el cariño que uno les demuestra, sino el rechazo absoluto a un Cristo resucitado, a un Cristo que lo desprecian, como decía, no porque no lo pueda uno ver, sino no puede uno aceptar la obra que Cristo hizo en favor de todos los que creemos en Él. Cuando Tomás recibe lo que exigió por parte del Señor, que ahora sí lo ve resucitado, al ver al Señor, cae de rodillas. Entonces, la manera en que responde Tomás es muy importante, porque aún hay religiones que no creen en la divinidad de Cristo. Y aquí Tomás, en esta parte no dice que cayó de rodillas, pero en otro evangelio sí. Tomás cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le tiene que decir algo muy severo para los que no creen: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esta bendición nos alcanza a nosotros, porque aunque no lo hemos visto físicamente al Señor, creemos en un Cristo resucitado, creemos en un Cristo triunfante, creemos en Cristo que es Dios verdadero, creemos que es nuestro Señor, creemos que es el único Dios verdadero. Y este es algo importante que les decía al principio del mensaje. El Evangelio comienza y termina con la afirmación de la divinidad de Cristo. Fíjese qué importante mensaje del Evangelio según San Juan. Este Evangelio comienza y termina con la afirmación de la divinidad de Cristo. ¿Cómo es posible que Satanás tenga los ojos cerrados y cegados de tanta gente que no puede ver la verdad en Cristo Jesús, que no puede recibir al Cristo resucitado, al Cristo que venció a la muerte, al Cristo que pagó el precio de toda mi miserable vida y pecador? El Señor nos invita a aceptar lo que Él hizo por nosotros. No rechaces a Cristo resucitado. Es muy lamentable que en otras religiones lo tienen como amuleto, lo traen en los camiones. Qué bueno que no es el Señor Jesús, pero es un símbolo, la cruz, crucificado y derrotado, ensangrentado y con la mirada derrotada. Claro que Satanás se muere de risa al ver esos crucifijos. Ese no es Cristo para el cristiano. Nosotros creemos en un Cristo triunfante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Creemos y aceptamos a Jesucristo como el único Dios verdadero, y que fuera de Él no hay salvación, no hay posibilidad de que el hombre pueda ser salvo si no es a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias al Señor porque este Evangelio comienza y termina con la afirmación de la divinidad de Cristo. Versículo 30 y 31 dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice aquí la palabra del Señor que hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero que no están escritas en este libro. Y decía yo que este evangelio de según San Juan
le llaman el libro de las señales, porque se hablan de 7 señales muy importantes. Empieza con la transformación del vino en agua. Sana al hijo de un oficial. Sanó a un paralítico. Alimentó a más de 5,000 personas. Caminó sobre el agua. Le dio vista a un hombre que había nacido ciego. Se da en este capítulo también la narración de la resurrección de Jesús, pero la más grande señal es la resurrección de Jesús. Esta es la máxima señal que está escrita en toda la Biblia. Fíjese cómo es el diablo que engaña a los mismos cristianos, argumentando que ellos pueden hacer cosas portentosas. Entonces ellos hacen mención de que una vez Jesús dijo que ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Pero eso lo dijo estando con ellos. Eso lo dijo antes de que muriera y resucitara. ¿O acaso hay otro milagro más grande que poder quitarte la vida y volverla a tomar? El milagro de la resurrección es el milagro más grande de la Escritura. ¿Cómo es posible que algunos digan, ahí dijo él que nosotros haríamos cosas más grandes que las que él hizo? Dice uno, increíble, para justificar su necia manera de ser y justificarse ante los que hacen cosas. Es muy triste, hermanos, ver cómo han pisoteado el Evangelio de Jesucristo. Cuando están escritas las cosas, también los que profetizan cosas, y gracias a Dios que no se cumplen porque son falso lo que Él dice. Estas cosas fueron escritas para que creáis. Y la evidencia de que no es cualquier persona, cualquier ser humano, son los milagros que acabo de mencionar. Fueron escritas para que ustedes crean que Jesucristo verdaderamente es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Este es el propósito del Evangelio, para que creamos que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Así es que, hermanos, hoy camina la iglesia en medio de situaciones también adversas, como en los apóstoles empezaron su ministerio ya sin la presencia directa del Señor Jesucristo. Digo directa, la presencia como era antes, sino que ahora van con el Señor, pero a través de esos dones que el Señor les dio, como señales de que el Señor estaba con ellos. El Señor bendice a los que creen en Él. El Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados. El Señor sigue dando tiempo para que procedas al arrepentimiento. Y este es el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Millones de cristianos estamos llamados para llevar este evangelio, pero el evangelio sano, la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, no contaminada, ni torcida, ni manipulada. El Evangelio de Jesucristo, para que las personas puedan recibir el regalo de la salvación y esta oferta que está en pie. El Señor pagó por tus pecados. El Señor hizo todo por mí. No tengo nada que hacer más que vivir una vida de servicio y de agradecimiento eterno a lo que el Señor hizo por mí.